como lo decía la leyita, bueno, esta es la última, la última patita de este quizás primer ciclo de conversatorios como en lo que tiene que ver con participación infantil. Em, y bueno, como todo círculo se cierra con quien lo abre, entonces estamos de vuelta, bueno, ahora sumamos, digamos, a la Verito. Y bueno, si bien gran parte de las y los participantes como estuvieron como de manera recurrente, como que nosotros queríamos comenzar un poco por recordarles cuál es, así terrible rápido, digamos, cuál era, es el objetivo, digamos, de esta comisión que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que están viendo en la pantalla, que es impulsar la participación infantil como un eje institucional, ¿no? Con herramientas, con conceptualizaciones. En nuestro quehacer, bueno, obviamente en el marco de derechos y de superación de la pobreza, que es la columna, digamos, vertebral de lo que hacemos como América Solidaria. Y rápidamente los objetivos específicos, de los cuales igual es importantísimo aclarar, que son objetivos que hemos venido como trabajando con el tiempo. En este momento solamente hemos cumplido uno de ellos y estamos repensando para poder hacer como, o sea, qué es lo que viene con el segundo ciclo, digamos, de la comisión. Bueno, el primer objetivo era desarrollar una propuesta que pueda definir cómo la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se incorpora a nuestro relato institucional como solidaria. Desarrollar propuestas de lineamientos e implementación asociadas como herramientas, a metodologías, a procesos y políticas de la participación de niños, niñas y adolescentes en los proyectos que desarrollamos como América Solidaria, y desarrollar una sistematización para compartir buenas experiencias que se generan en torno a la participación en proyectos sociales, que es como el conocimiento, digamos, que hemos ido como construyendo. Y esto lo hemos venido haciendo o lo pensamos, digamos, con tres líneas de trabajo. Una que es, era un diagnóstico de participación infantil en el sistema América Solidaria. Otra que es pensarnos como la formación a nivel institucional, si se quiere, en torno a la participación infantil y, bueno, la cultura organizacional, institucional al respecto, ¿no? Por el momento, que era, digamos, fueron los objetivos, o por lo menos el primer objetivo de nuestra charla, la primera charla que tuvimos fue mostrarles los resultados del diagnóstico, que fue, o sea, es lo que hasta ahora hemos logrado como en el primer ciclo de la comisión. Y bueno, esta diapositiva, que seguramente también la conocen o la recuerdan las personas que asistieron en la primera presentación, es una diapositiva en torno, o sea, en realidad es más una diapositiva de invitación, ¿no? Como la idea es que podamos invitarles a que podamos ver esta última presentación en términos de pregunta, porque es eso, digamos, y es un poco, bueno, cómo nos pensamos como América Solidaria en los procesos de participación infantil y cómo lo estamos y o lo queremos llevar a cabo. Bueno, un pequeño recuento, este ciclo, aquí ya hay varias personas que estuvieron en todo el ciclo, entonces no vamos a ahondar, digamos, mucho en este recuento. Se conformó por una primera charla en la que hablamos de el diagnóstico de participación que hicimos como comisión, en donde ahondamos en unos contenidos específicos. Luego el segundo ciclo fue la red adolescente y el tercer ciclo estuvo a cargo de UNICEF. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer como a fin de ciclo, ¿no? En lo que pretendemos trabajar, digamos, en esta presentación. En esta presentación, Berito, si quieres cambiar la diapo, lo que vamos a trabajar son los dos últimos componentes del diagnóstico de participación infantil que no les mostramos en la primera charla que hicimos con la MAPI y que tienen que ver con la formación y con la cultura organizacional. De estos dos ítems nosotros igual hicimos unas preguntas y una indagación en ese diagnóstico y esos son los resultados que queremos mostrarles hoy. Y tenemos una tercera patita que se llama Hagámoslo Juntos, digamos un poco respetando lo que han venido siendo estos conversatorios, que es una manera de debate, por un lado, y por el otro lado invitándoles
a que construyan lo que va a ser la segunda parte de la Comisión de Participación Infantil, como la proyección del trabajo que se nos viene, como a que lo construyan con nosotras. Entonces, en realidad, esta presentación va a estar, vamos a tener como un flash así como de mostrarles qué fue lo que salió en el diagnóstico y demás, pero la última parte va a ser como mucho más interactiva, entonces va a estar como un toque más llena de preguntas y como con ganas de leerles y de escucharles. Y bueno, eso, te paso la palabra, Mapita. Ahí sí, ahí sí. Ahí Bueno, sí. hola a todos y todas. Mi internet no está muy bueno, así que si me quedo pegada, por favor, avísenme. Bueno, para mí y para todo el equipo es un placer volver a estar con todas las personas que hoy día nos encontramos en este espacio. Sobre todo, como dice la Diani, para poder ordenar un poco cuáles han sido las reflexiones, los aprendizajes y sobre todo también tocar estos dos puntos que quedaron pendientes del diagnóstico de participación infantil como una forma de socializar lo que pudimos hacer como comisión y sobre todo poder ir teniendo feedback con respecto a eso. ¿Ya? Les recuerdo que en el proceso de formación, o sea, el proceso de diagnóstico, incluyó a todas las Américas Solidarias con diferentes participantes, desde niños, niñas, adolescentes, hasta equipos locales, voluntarias, exvoluntarias, etcétera. ¿Ya? Eso es importante un poco para poder contextualizar para las personas que no hayan estado en la primera parte. Hoy día vamos a tocar dos de los temas más importantes de este diagnóstico y son las percepciones en torno a la formación en participación infantil y también con respecto a nuestra cultura organizacional, ¿ya? Y cuáles son las oportunidades y también las alertas que se visualizan en estos dos temas. Entonces, primero, nosotros, bueno, dentro de lo que implica la formación en participación infantil, creemos que es importante trabajar tanto desde el aspecto teórico como en lo práctico. Ya veíamos en la primera presentación que existe un bagaje importante a nivel territorial con respecto a lo que se hace y cómo eso hoy día es importante poder transformarlo a una herramienta que pueda ser transversal en las diferentes Américas Solidarias, ¿ya? Ahí entonces, bueno, lo que pensamos gestionar con expertos la formación sobre participación infantil, tanto teórica como práctica. Entonces, ahí la importancia de gestionar espacios para el equipo de América Solidaria, tanto físicos como webinars, gestionar espacios para compartir prácticas entre oficinas, gestionar espacios formativos con socios territoriales y sistematizar recursos sobre la participación infantil. Estos 4 elementos aparecen como de una u otra manera, tanto como proyección, pero también fue lo que aparece dentro de las percepciones de los distintos actores como elementos o experiencias que ellos han ido vivenciando a lo largo de su vinculación con América Solidaria. ¿Ya? Ahí, Vero, sigamos con la otra. Entonces, a partir de los discursos de los diferentes participantes de este diagnóstico, es que podemos observar que existen oportunidades que son muy importantes y que nos permiten poder ir fortaleciendo desde esa base el trabajo que nosotros realizamos, ¿ya? Lo primero, y que es una de las cosas más importantes y que tiene que ver con la intencionalidad también del por qué estoy trabajando en esto, qué es lo que me motiva, ¿cuál es mi experiencia en este tema? ¿Mi experiencia era anterior a América Solidaria o mi experiencia se empezó a forjar dentro de América Solidaria? Independiente de la historia de cada una de las personas a las cuales entrevistamos, ¿cierto? Estos elementos aparecen como una fortaleza y como una oportunidad. ¿Por qué? Porque desde ahí entonces nosotros podemos ir recogiendo elementos para poder trabajarlo a nivel formativo.
muchas veces no necesitamos solamente que venga alguien de afuera, sino que desde el mismo América Solidaria, desde lo que nosotros hacemos, podemos ir generando este proceso. Algo que aparece también y que lo habíamos visto en el primer ciclo, eran las experiencias desde el Concausa y la línea de educación en solidaridad global. Eso es clave. ¿Por qué? Porque dentro de los espacios formativos es el que más se reconoce como tal vinculado a la participación infantil y adolescente. Y no solamente desde el equipo de América Solidaria, sino con los socios territoriales, con los ex voluntarios. Bueno, ahí hay una pequeña diferencia entre los... Es muy bonito eso, porque entre los voluntarios actualmente y los ex voluntarios sí se ve una diferencia entre experiencias de participación infantil en el sistema. ¿Ya? Entonces, hoy día nuestros voluntarios sí perciben que hay más espacios formativos, que si bien todavía faltan, pero hay. Nuestros adolescentes, lo primero que comparten tiene que ver con su experiencia, el liderazgo, las metodologías, los elementos y las personas que han podido conocer en este espacio, en los espacios formativos, y creo que eso lo tenemos que aprovechar, creemos. ¿Ya? Luego también se visualiza desde nuestros socios locales y también desde los equipos, la apertura institucional a promover la activación de estos procesos de participación. Y eso se evidencia como una estructura de oportunidad porque en el fondo somos percibidos como un espacio a explorar y también como un vínculo, un articulador, como decía la Anita en algún momento. Y eso también nos puede facilitar en la medida que nos vayamos poniendo objetivos y nos vayamos poniendo metas, nos va a ayudar a facilitar ese proceso al cual queremos llegar. ¿Ya? ¿Aparecen alertas? Sí, aparecen alertas en términos formativos que son importantes. Por ejemplo, lamentablemente tenemos proyectos que no involucran procesos de participación infantil. Y eso es una alerta grande que tenemos que trabajar, que tenemos que revisar de manera local y a nivel sistema, en qué momento, en qué etapa del proyecto, que también los habíamos visto, tenemos estas debilidades y cómo podemos trabajarlas, de qué forma. ¿Ya? Otra alerta importante es el trabajo con y por la diversidad. Cómo generar un proceso de participación infantil y adolescente que sea más inclusivo, que implique, ¿cierto?, una mirada intercultural, una mirada que que sea adaptable, que sea flexible. Todavía, si bien existe el espacio de existe, o sea, forma el espacio de participación, sigue siendo un poco rígido. Y otra alerta que aparece es que, sobre todo con nuestras organizaciones locales y en algunas oportunidades con otras de los participantes de este diagnóstico, es que se tiende a mezclar lo que significa una formación y una sensibilización en temas educativos con lo que es la participación infantil y adolescente, siendo que se pueden diferenciar y hay elementos diferenciadores. Sin embargo, a la hora de profundizar un poquitito en cuáles han sido esas experiencias de formación, cómo han sido, cuáles eran las temáticas, te das cuenta de que la participación infantil queda siempre en segundo plano. Entonces se tiende a pensar y a relacionar que si yo tengo una formación, por ejemplo, había una que decía, por ejemplo, que tenía una formación en necesidades educativas especiales, así lo nombraba. Entonces lo vinculaba inmediatamente con participación infantil, siendo que no necesariamente está presente. Y esa es una alerta para que en el fondo la participación infantil y adolescente no puede estar en segundo plano. O sea, si va a ser una formación en esa temática, las personas participantes deben distinguir que ese era el objetivo. Eso con respecto al ámbito formativo.
Ya, con respecto al ámbito de cultura, nosotros, bueno, dentro de la comisión discutimos y pensamos mucho con respecto a cómo poder generar una cultura organizacional que esté más empoderada con respecto al tema de la participación y el protagonismo infantil, ¿ya? Y ahí propusimos algunas cosas, algunos puntos que son los que aparecen ahí en la pantalla. Estos puntos tenían que ver con lo siguiente. Ay, perdón. El primero, las pasantías adolescentes, y era, ¿será que podemos invitar, ¿cierto?, a los adolescentes que trabajan con nosotros a nivel sistema para que estén pasantes a las oficinas, a las diferentes oficinas de América Solidaria, por ejemplo? Ya podría ser, pero que sea algo institucional, es decir, que todos nos comprometamos a que eso pueda ser así. O por otra parte, por ejemplo, cómo nosotros podemos desde nuestra organización visualizar la forma en la que queremos y la forma en la que queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes sean vistos o se visualicen los medios de comunicación. Ahí nosotros indagamos también en redes sociales, en lo que era un poco la realidad de cada uno de los países y las percepciones de los equipos, y también existía dentro de nuestra cultura organizacional un punto de inflexión con respecto a una alerta que ahí aparece. Si bien existen algunas experiencias puntuales con respecto a este ámbito y en el cómo comunicamos, todavía es algo que tenemos que trabajar a nivel institucional. Y eso aparece también en el diagnóstico. Otra cosa importante es que vimos a través del proceso de diagnóstico de la importancia de los y las profesionales voluntarias, ¿ya? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo desde el proceso de selección podemos comenzar a incluir aspectos que tengan que ver con esta temática en el momento en que yo como postulante, por ejemplo, me acerco y voy teniendo mis entrevistas, cómo se generan esas percepciones antes de entrar a América Solidaria, cuál es mi bagaje antes de este proceso en el que me estoy involucrando. Entonces ahí creíamos que era importante que la participación infantil y adolescente estuviese, ojalá, y dentro de nuestra institución a nivel general, estuviese centrada. Espérenme un minuto. Espérenme. Ya. Por otra parte, lo que habíamos hablado recién, creemos que hay algunos países que están mucho más, que han hecho un camino un poquitito más avanzado con respecto a la formación en participación, sobre todo en la formación inicial de los profesionales y de las profesionales voluntarias. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos también nutrirnos o insumarnos de esas experiencias en las otras oficinas? ¿Ya? En el caso de Haití, por ejemplo, nosotros el año pasado recién tuvimos la primera, recién. Y tal vez no es porque no lo hayamos considerado importante, sin embargo, nosotros también hemos ido evolucionando en términos de la malla de formación inicial y de cómo lo que vamos trabajando en ese espacio también sea herramientas concretas que las personas que van a trabajar en el territorio puedan tener. Y ahí como signo de interrogación aparecen los otros. ¿Por qué? Porque este tema, este punto, tanto cultura como el otro, el de formación, no están cerrados. No están cerrados como comisión. Y implican el trabajo de la segunda etapa y de este proceso abierto en el cual nos gustaría invitar a participar para poder ir ordenando, cerrando y pasando a la etapa número 2. Eso. Entonces, ahora les tenemos una propuesta. Esta es una propuesta interactiva. Así que tú que estás en tu casa, toma tu teléfono y métete en una página
que se llama Mentimeter. Y le paso la palabra a Verona. Vero, estás en silencio. Tu micrófono está apagado. Algo sucedió. Sí, ahí sí. Dijo no, que solo preguntar si, bueno, mi nombre es Verona, y antes de pasar a los interactivos, no sé si había algunos comentarios en el chat o si hay algo que quieran comentar a viva voz antes de entrar directamente a la parte más participativa, valga la redundancia. No hay todavía ninguno. No hay todavía. Entonces, tuvimos un tema técnico en este rato, entonces Seba Zulueta nos está ayudando con el Mentimeter, porque lamentablemente yo tuve un problema con mi internet, y nos va a ir ayudando a poder entrar en este espacio, que la idea es que cada uno aquí pueda poner súper libremente lo que piensa, lo que ha ido a lo mejor decantando a partir de este ciclo de participación infantil, y que quiera compartir, porque para nosotros como comisión creemos que es súper importante cómo podemos efectivamente permearnos de todo lo que está pasando. La Lea dice que tiene una duda reflexión. Antes de partir, Lea. Sí, yo tengo una duda de reflexión que igual me ha acompañado como este rato de los conversatorios en que hemos hablado de participación infantil. ¿Hay una diferencia entre la participación infantil propiamente tal o de los niños y la participación de los adolescentes? Como a mí siempre siento que en América Solidaria hemos avanzado mucho en participación adolescente, que tenemos un camino armado, incluso somos referentes para otras organizaciones en temas de participación adolescente, pero en participación infantil es donde siento que todavía tenemos que estamos en construcción. No sé si lo ven igual, eso. No sé si Mapi quieres tomar la reflexión. Sí, por supuesto. O sea, Lea, yo creo que eso es algo que aparece y que se evidencia a través no solamente del diagnóstico, sino también en los productos que ha generado cada una de estos espacios. Y por eso también es que se arma esta comisión, para que en el fondo también podamos nosotros trabajar e intencionar que la participación infantil pueda ser algo a través de lo cual nosotros también no solamente busquemos destacarnos como organización con respecto a eso, sino que relevar espacios de decisión, espacios de empoderamiento de la niñez con respecto a su entorno, con respecto a su territorio, y nosotros finalmente ser esos articuladores. Y ahí, claro, hay unas formas de trabajar que tienen que ser particulares, y las tenemos que descubrir, y las tenemos que trabajar, y las tenemos que aprender. Y por eso también es que tenemos que continuar teniendo espacios como estos para poder reflexionar y conversar sobre lo que vamos a hacer. Eso. Gracias, Mapi. Comparto plenamente la posición de la Mapi, y creo que al final hay algunas reflexiones también que hemos hecho, que tal vez eran preguntas que hay que replantearnos, las respuestas que nosotros mismos teníamos respecto al ámbito más con las niñas y niños, que tiene mucho más que ver con los proyectos tradicionales de América Solidaria, y que ahí, por ejemplo, nos cuestionábamos muchas veces como si los niños sabían o no que eran parte de algún proceso, eso como derecho a la información, y eso qué implicancias tiene para su participación. Entonces creo que lo podemos retomar después, pero estamos en la misma línea, Lea, y creo que por eso seguimos como impulsando fuerte este espacio. Bueno, aquí tenemos al Seba colaborando en poder hacer el Mentimeter. Entonces la idea es que vayamos respondiendo algunas preguntas que han surgido de este mismo ciclo, que nosotras mismas nos las estamos haciendo, pero creemos que es mucho más enriquecedor si nos la podemos hacer como comunidad de América Solidaria. Entonces para eso ustedes tienen que entrar o en su computador o en su teléfono y poner menti.com,
Ahí la MAPI está mostrando, y tienen que poner este código que dice 811919. Eso les va a dar un acceso a este espacio donde van a poder ir respondiendo las preguntas, las vamos a ir mirando en conjunto, cuéntenos por el chat si alguien tiene algún problema, o abra nomás su micrófono y díganos, oye, no sé cómo hacerlo, pero vayan contándonos si ya están metidos dentro del Mentimeter. Aquí veo en el chat que está parpadeando, si se ve, ya estamos, Denise está dentro. ¿Puedes poner el número? El número está acá arriba, lo están mirando en la presentación, 811919. Ahí nuestro asistente de Mentimeter hace el movimiento, la MAPI lo puso. ¿Hay alguien que esté teniendo algún problema para entrar o que necesite que lo esperemos un poquitito? Ya entramos, dice Arlene y Andrea. 81 19. Si alguien tiene cualquier problema para entrar, avísenos para ver cómo vamos colaborando. También está dentro Diego, Seba Quiroga también. Dentro para adentro, dice. Muy bien. Somos 11, faltan 9, diría. Ahí aparecen unos corazones, qué bonito. Por aquí la Lea tiene puesto su dedito. Denise, Daniela, Lisette, Bere, Carolina, Luisa, Cami, Sedú, Luisa y Dubián, ¿todos dentro? Pareciera que sí, por lo menos no veo en el chat, porque es muy importante que podamos contar con sus respuestas. Por eso, si hay alguien que tenga un problema, nos va diciendo nomás. Entonces ya Seba puso la primera pregunta, que es justamente, MAPI mostraba que pusimos aquí una lámina con algunas ideas para justamente permear la cultura institucional. Este es un cambio en las formas de hacer, de pensarnos, de practicar nuestro trabajo social. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué acciones concretas impulsarías para generar una cultura de protagonismo infantil en América Solidaria? Así que por favor todos a poner sus respuestas para que vayan aquí cargándose y vamos a ir mirando lo que va apareciendo. Tenemos 1 minutito, 2 minutitos para ir llenando las acciones. Veo muchas pantallas, pero me imagino que están todas conectando y conectando con sus respuestas. ¿Cómo impulsamos entonces en América Solidaria? Se salió la pantalla, pero siguen llenando nomás sus respuestas, no hay problema. Aquí ya están empezando a pasar, tenemos una. Somos 20 en la reunión, así que debiéramos ver 20 respuestas. Van apareciendo. Vamos a esperar un poquito más y vamos a dar una mirada, a ver estas respuestas para enriquecer cómo fomentamos una cultura de protagonismo infantil en América Solidaria. Ya llevamos 5. Otra, viene apareciendo otra, perfecto. Entonces voy a ir leyendo, capacitar en torno a participación según edad, contexto, que sea real, espacios de diálogo donde puedan ser escuchadas las niñas, niños y adolescentes, relacionarse con más niños y escucharlos, potenciar el trabajo que se da en las asambleas infantiles, coherencia de lo que creemos con lo que hacemos dentro de América Solidaria y en las comunidades, generar espacios internacionales de diálogos por causa, conociendo sus intereses, una manera de cambiar la cultura, espacios de conversación y capacitaciones a niñas, niños y adolescentes, crear espacios como asambleas intergeneracionales que promuevan la participación infantil,
Acá tenemos una guía de participación infantil de América Solidaria para implementar en el sistema tanto de documentos teóricos como prácticas. Talleres, conversatorios, apertura de más espacios como con causa. Han ido moviéndose, entrevistas a niñas y niños del Sename, entrevistas a niñas, niños y adolescentes de la cultura mapuche, entrevistas a niñas y niños y adolescentes de zonas extremas del país. Que todas las instancias de toma de decisiones a niñas, niñas y adolescentes tengan su punto de vista, y ahí ponían algunas metodologías como grupos focales. Dar oportunidad en la toma de decisión a las niñas, niños y adolescentes. Aquí, no sé si alcancé a leer todas las que fueron apareciendo, pero claramente hay algo de poner en el centro de nuestro trabajo una escucha, de estar muy atentos a la conversación, de producir también algunos materiales que nos puedan ayudar, de generar espacios de conversaciones y talleres, como para poder seguir avanzando. Súper enriquecedor. Yo me imagino la carita, estoy mirando la carita de la Mapi y de la Diani como de alegría de todo este tremendo bagaje. Y vamos a hacer, le estoy escribiendo a Seba, la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Perfecto. ¿Qué intereses formativos tienes en torno al protagonismo infantil y adolescente? La Mapi, a lo mejor nos puedes hacer un breve un resumen de lo que recién había salido en términos de los intereses formativos en el sistema cuando mostraste en general, y por mientras van llenando sus respuestas respecto de los intereses formativos que cada una y uno tiene respecto al protagonismo infantil. Ay, yo iba a esperar a que, preferiría esperar, ¿o no? A que contesten mejor. Perfecto, esperemos entonces unos minutitos y vamos viendo cómo van apareciendo las respuestas. ¿Qué intereses formativos desde el distinto, a lo mejor, espacio que tengo en América Solidaria, si soy voluntaria o voluntario en terreno? Sería interesante si pudiéramos conocer como los aspectos desde las distintas participantes de América Solidaria. Estamos en el proceso. Aquí van a ir apareciendo en la nube conceptual, que son aquellos temas que más se repiten. Hasta ahora va apareciendo entonces entre los intereses formativos cómo hacer transparencia respecto a este tema, participación infantil y empoderamiento. Tenemos hasta ahora 3 respuestas, 4, 5, 6, 7 respuestas. Hay algo que se mantiene en el centro. 9 respuestas de los 20 que somos. 10 respuestas. Sigue el empoderamiento estando en la parte central. Mapi, entonces mientras vamos avanzando, si quieres hacer justamente como la lectura de estas respuestas y tal vez hacer la vinculación con lo que habíamos compartido sobre intereses formativos. 14 respuestas. Como les comentaba, los intereses formativos, de los cuales nosotros recogimos, ¿cierto?, las percepciones de los diferentes participantes del diagnóstico, desde los niños y niñas, los adolescentes, los equipos de las locales, ex voluntarios, voluntarios socioterritoriales. Hay muchas cosas de las que aparecen acá en esta lámina que son parte de lo que se percibe como una necesidad. Uno, el tema de las estrategias. Otro tiene que ver con la inclusión no solamente referida a la discapacidad, que ahí aparece como un punto central, también, sino referido a lo intercultural, a la equidad de género, a los pueblos originarios, etc. Dentro de eso también está, bueno, que ahí yo no
sí aparece una vez. Las estrategias comunicativas, que también aparecen dentro de los procesos formativos que nosotros vimos como relevantes, creo que aparece una sola vez, y esto no aparece en el diagnóstico, pero sí a través de estos conversatorios los hemos tenido como presentes, y el tema de la primera infancia. Así que también creo que, bueno, la idea, ojalá pudiésemos como hacer doble clic en cada uno de ellos y ver desde cada país, por ejemplo, en el caso de Haití, en el caso de México, en el caso de Perú, de Colombia, ¿verdad? Ahí yo creo que esto nos permite también visualizar, por ejemplo, qué elementos serían más relevantes para trabajar en una formación inicial, para trabajar en una formación continua, para trabajarlo a través de webinars, para trabajarlo a través de documentos, por ejemplo. No sé si alguien más quisiera aportar en lo que aquí aparece, que esto es como un insumo que va a nutrir muchísimo el trabajo en términos de productos de la comisión. Ahí lo principal es el empoderamiento. Yo creo que en eso también coincido en el punto anterior, que habían personas que ponían el tema de la coherencia, el tema del discurso y de la acción, el tema de cómo realmente dejamos de pensar como adultos y logramos empoderar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que personalmente, no sé, quizá a alguien se le da muy fácil, pero hay personas a la que quizá también eso implica un proceso de cambio, de un cambio de paradigma, y eso a no todos se les facilita. Entonces, como yo mismo lo trabajo conmigo, y después también puedo transferirlo en un espacio educativo, por ejemplo. Eso, quería como abrir la palabra, a ver si había alguna otra reacción con respecto a este punto. Seba, puedes abrir tu micrófono. Ay, que no me gusta. Puse ahí que quizás también incluiría la justificación, porque creo que de por qué es importante dar estos espacios de participación, pero no solamente desde la mirada del cumplimiento de sus derechos, que creo que es una mirada que creo que ya varios compartimos, sino que también creo que podríamos dar una mirada respecto a las oportunidades que nos brindan el trabajar y abrir espacios de participación. O sea, no solamente porque parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que si tomamos la opción de dar espacios de participación es porque también sentimos que contribuye y mejora las propuestas que nosotros estamos haciendo con ellos. Sí, claro. Sí. Si no hay otro comentario en el chat, pasemos, ¿les parece, la siguiente pregunta? Y aquí nosotros discutíamos que en el ciclo pudimos ir incorporando aprendizajes, conocimientos, nos ha permitido reflexionar. Entonces queríamos también compartir con ustedes qué preguntas les han surgido en torno al protagonismo de niñas, niños y adolescentes en este ciclo. Decían, aquí hay un comentario, si quieres lo retomamos cerrando un poco mientras van poniendo sus respuestas, pero esa es la pregunta. ¿Qué preguntas les surgieron en torno a este ciclo de protagonismo infantil respecto de lo que somos como institución, respecto de nuestras prácticas en terreno, respecto de las organizaciones? Y mientras van describiendo, tal vez tomar el comentario, no sé, Lisette, si quieres abrir tu micrófono, o si quieres que lo lea solamente. Dice que interesante lo que dijiste, Mapi, de poder trabajar con nosotros mismos y luego traspasarlo a un lugar educativo. Sí, lo que pasa es que una cosa de pronto es como leer ciertos conceptos, entenderlos, y otra cosa es literalmente sentirlos para poder traspasarlo y poder comunicarnos realmente desde la raíz con niños, niñas y adolescentes. Y algo muy, muy interesante que me llegó del comentario de Mapi, así que gracias, muy, muy bueno. Gracias, Lisette. No sé, Mapi, si quieres agregar algo a partir de lo que reflexiona Lisette.
Mientras vamos a la respuesta, aún estamos en la primera respuesta. Anímense, ¿qué preguntas les han surgido en torno al protagonismo de niñas, niños y adolescentes? Es que estamos pensando, estamos pensando. Tenemos ya 8 respuestas, si no me equivoco. Diani, si quieres ir compartiendo las respuestas que van apareciendo. Dale. Bueno, ¿qué otro espacio diferente al Concausa se han pensado para la participación infantil y adolescente? ¿Cómo se mide objetivamente el protagonismo infantil? Herramientas de trabajo creadas para la medición. Para promover el protagonismo, voy a leer primero las que me aparecen ahí, después te pediría, Sebas, supongo, que movas la pantalla. Gracias. Bueno, para promover el protagonismo de las niñas hay que saber claramente lo que hacemos, porque si lo hacemos mal también podemos hacer daño. Al folclorizar la participación, acción sin daño, como medio de reflexión pregunta, digamos. ¿Cómo enfrentar una participación infantil desde una mirada no occidental que implique una mirada intercultural? ¿Cuál sería la metodología adecuada que se puede utilizar para garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes teniendo en cuenta la realidad sociocultural de cada país? ¿Cómo generar participación sin que sea una acción promovida desde el mundo adulto? Prácticas existentes en torno a la participación de niños, niñas y adolescentes desde la inclusión, discapacidad, diversidad de género, migración, colectivos de niños, niñas, trabajadores, etcétera, existen, que podemos aprender de ellas, cómo generar nuestro modelo, cómo medir la participación infantil, cómo evaluar la participación infantil, cómo fomentar la participación en espacios de exclusión social, cómo promovemos la participación en términos de la contingencia, COVID, entendiendo la dificultad de conexiones de algunas comunidades, y me parece que vamos hasta ahí. No sé si hay algunas reflexiones que quieran compartir en relación a esta pregunta. Claramente hay temas del saber hacer, hay temas también de la evaluación que aparecen de manera importante, vinculados con la interculturalidad también, que son desafíos importantes a partir de esta experiencia que estamos navegando. Estamos aprendiendo cómo trabajar la participación infantil. No sé si alguien quiere... o a través del chat o abriendo su micrófono. Mientras hay otra pregunta, y es, ¿qué pasa con la participación de la primera infancia? Bueno, ahí tenemos los desafíos, medición, evaluación, como decíamos, interculturalidad,
y una participación, un poco lo que entiendo ahí es como cómo tenemos cuidado de no tener una participación decorativa y cómo vamos avanzando en este aprendiendo sin a lo mejor generar acciones que puedan ser más dañinas. La siguiente pregunta dice, ¿qué desafíos ves para la Comisión de Participación Infantil y Adolescente en América Solidaria? Está puesto desde la Comisión porque es el equipo que está impulsando de alguna manera distintas acciones, distintas experiencias, los espacios también reflexivos. Entonces, ¿qué nos proponen o qué desafíos creen que nosotros tenemos que tomar como comisión en este sentido de ir promoviendo el protagonismo infantil y adolescente en América Solidaria? Entonces vamos a ir mirando lo que aparece. Claramente los KPIs y los indicadores están en coherencia a lo que aparecía en la lámina anterior, que tiene que ver con esta forma de poder medir, evaluar, incluir la opinión de las niñas en la priorización de su agenda y la democratización de espacios de integración con niñas, niños y adolescentes. El desafío es llegar a más lugares del mapa para que las niñas y niñas y adolescentes tengan mayor oportunidad de ser escuchados, buscar referentes prácticos de lo que es protagonismo infantil, no solo teoría, más asociado seguramente a las metodologías, concretar, aquí hay un pedido de concretar directamente con acciones, me imagino, o con lineamientos también que nos ayuden, que movilice sus recursos, es decir, a lo mejor más acción desde esta comisión, la gestión del conocimiento a través de guías y material de trabajo en metodologías de participación, incluirlo como línea de proyecto, evaluarla no solo desde lo cuantitativo, trabajarlo con los adultos también. Aquí hay un tema de aprender, de cómo aprendemos como fundación, cómo aprendemos como organización. No sé si hay alguno que no alcanzo a ver el que dice la lucha intergeneracional, no estoy segura si solo dice eso o hay algo más, pero claramente también apareció en las respuestas anteriores el tema de un trabajo intergeneracional. Sí, este lo había leído a medias, democratizar espacios, integración de niñas y niños en la comisión, indicadores de inclusión. Súper interesante, creo que van a estar muy como en línea también de algunos de las reflexiones que hemos tenido como comisión. Creo que tenemos las respuestas, pasemos a la siguiente, que tiene que ver un poquito con esto, como de concretar cosas, y aquí nosotros hacíamos la pregunta, ¿a través de qué medios les gustaría o te gustaría seguir informada o informado o informade del trabajo de la Comisión de Participación de América Solidaria? ¿Cuáles creen ustedes que son los canales más acordes para ir estando justamente al día de qué es lo que se está concretando, qué es lo que se está proponiendo? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor mecánica para que podamos estar efectivamente difundiendo los avances, reflexiones y acciones de esta comisión?
Tenemos 12 respuestas hasta ahora. Mapi, si ya contestaste, no sé si quieres hacer una reflexión sobre estas respuestas. Está tu micrófono apagado, Mapi. Ya, perdón. Bueno, yo creo que esta pregunta es bien concreta, entonces yo veo aquí dos cosas. Una, obviamente tiene que ver de nosotros dentro de América, nosotros dentro de América Solidaria, cómo transferimos también estos temas, lo que vamos acordando, lo que se va trabajando en la comisión de participación, y que también la comisión se va a ir transformando. Yo creo que muchas de las cosas que aparecieron en la lámina anterior son cosas que han aparecido dentro de las discusiones, y hay cosas nuevas que son muy interesantes de poder incluir, y agradecer también todos esos aportes. Yo creo que acá tenemos una tarea, y es tomarnos la mano con las áreas de comunicaciones de las diferentes Américas Solidarias, y poder trabajar la mejor forma en la que esto va a dialogar con la palabra clave que nosotros sacamos de este espacio, que fue el empoderamiento. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿De qué forma? ¿Qué es lo que se va a comunicar? ¿Quiénes van a coordinar esto? Es lo que tenemos que trabajar, y yo creo que ahí hay una labor importante de las personas que también son parte de todas las áreas de comunicación. Yo creo que este espacio, por ejemplo, nos dejó una tarea y nos dejó un desafío importante con respecto a que no necesariamente necesitamos lo presencial, que es lo que estamos aprendiendo de esta emergencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay varias cosas también. Y cómo transformar la información que se va generando. Por ejemplo, si nosotros en el diagnóstico vimos que dentro de los equipos que están en el territorio, de nuestras profesionales voluntarias que están en el terreno, por ejemplo, y que hay metodologías que se rescatan desde ahí, ¿cómo yo comunico eso para que salga al exterior? Pero que no salga solamente para los adultos, que es algo que apareció también en la Comisión de Ocio y Tiempo Libre, hacia dónde yo comunico para los adultos, pero también tengo que comunicar para los niños, las niñas y los adolescentes, o hago uno solo. Entonces, todo eso todavía está en discusión. Ya, ahí hay uno que dice, por favor, que no llenar de mails, no tan periódicos. Claro, obviamente cuando sea fundamental, sea importante. La radio, a mí me hace mucho sentido la radio, por ejemplo, aquí en Haití, y lo hemos hablado un montón, porque aquí nosotros, por ejemplo, o sea, yo tengo luz, pero eso es un privilegio muchas veces. Entonces, la radio es un mecanismo de poder acceder a aquellas comunidades, a aquellas personas con las que trabajamos, que no necesariamente tienen acceso, ¿cierto?, a un computador, a luz, etc. Entonces yo creo que por ahí nos tocaría hacer un poquitito más de hincapié. No sé si alguien más quisiera aportar con algo. Bueno, los periódicos también. Al parecer no. Entonces, seguimos con la próxima.
Vamos a ir a la última pregunta. Solo nos queda la última. Y es a partir de este ciclo de los 4 webinars que la Dianita nos lo compartía, ¿cierto? Partimos contando el diagnóstico, después vino la red adolescente con esa potencia de invitarnos, de hablarnos de los temas intergeneracionales, de contarnos cómo era su cultura como red en términos de su trabajo. Después vino Dani Tejada, que nos dio una mirada más técnica, más conceptual también. Y hoy día que estamos haciendo este espacio súper enriquecedor y participativo, que nos vamos con hartos desafíos, la pregunta es, hay algunos, como decía Lelea al principio, que han sido como asiduas y asiduos, que han venido no solo al ciclo, sino que a otros conversatorios también. Y ahí preguntarnos tu aha moment. Esto es como súper parte de la cultura de América Solidaria, como eso que uno dijo, chuta, ¿verdad? Claro, no había visto esto, o mira, a partir de esto, algo que me gustó también puede ser, algo que me pareció así como que me despeinó. Ese es el aha moment. Así que aquí, de este ciclo, ¿cuál fue tu aha moment? Vamos a esperar que se incorporen otras respuestas. Llevamos 4 respuestas. ¿Se fue la pantalla? Sí, se fue la pantalla. Sí. Ahí viene de nuevo. Entonces, ¿qué apareció? La presentación de la red, adolescentes que inspiran. Quedamos todos inspirados ese día, muy arriba. Atreverse a experimentar. La Dani Tejada dijo meter las manos en la masa, no tener miedo a crear participación y protagonismo infantil. Muy parecido como con el marco, los adolescentes están muy disponibles y les interesa aportar desde sus espacios y experiencias a construir con nosotros como América Solidaria. Los chiques con causa, sensación, los chiques con causa. Hablar de participación no significa necesariamente realizar participación. El compromiso que tiene el fortalecimiento de la participación infantil y el compartirnos herramientas para el trabajo horizontal con niñas, niños y adolescentes. Parece que por ahí llevamos un hit, la red adolescente, claramente, la red de Concausa. Tengo la impresión que tenemos... no alcanzo a ver cuántas respuestas tenemos. 7, Seis. No. 7 respuestas hasta ahora. 7. Vamos, vamos.
No sé si faltan respuestas porque están, como decía la Mapita hace un rato, pensando, o porque algo está pasando con el Mentimeter, que puede pasar a veces también. Si hay alguien que no está apareciendo su respuesta o alguien que quiera hacer también como un comentario, este es un espacio muy participativo, así que si alguien quiere abrir su micrófono y decir su opinión a viva voz. Sin duda entonces que tal vez nos falta terminar de completar, pero aquí claramente son las niñas y niños de la red adolescente. Creo que para todas y todos fue un momento súper relevante, donde nos compartieron también no solo sus aciertos, sino sus dificultades, lo que han ido aprendiendo en el camino, cómo se han convocado entre ellos, y creo que es algo como digno de poder nosotros también aprender de las adolescentes y los adolescentes. Así que este espacio que hicimos en este minuto de poder ir compartiendo sus reflexiones, sus preguntas, cómo seguimos formándonos, cómo vamos permeando la cultura, para nosotros es un insumo súper importante que vamos a compartir en la comisión y que ya sabemos tenemos que compartirlo y comunicarlo a través de todos los canales que ustedes nos manifestaron, los hitos, por ejemplo, decía alguien, a la interna y también, ¿por qué no?, a la externa de América Solidaria. Lo que nos queda es compartir algunas reflexiones que hemos hecho también nosotras a partir de este ciclo, y para eso voy a dejar a Diani y a Mapi, y le voy a pedir a Seba que cambie que deje de compartir pantalla para poder compartirles nuestra presentación. Gracias, Seba. Gracias, Eva. Te pasaste. Disculpen que estoy facilitando otra reunión. Un abrazo. Gracias, Seba. Entonces, perfecto, voy a volver a compartir pantalla. Aquí voy a ir. Perdón. Aquí sí. Ya, Diani. Dale. Ahí está cargando. De una. Bueno, recuerden igual que todo esto se les va a pasar por si no alcanzan a leer, porque sabemos que es tipo letra muy chiquitita y mucho. Bueno, estas son algunas de las reflexiones como de este ciclo. Obviamente es un espacio abierto, con lo cual, nada, si quieren hablar, como que pidan la palabra ahí por el chat y de última como que compartimos lo que nos pasó como a todos. Bueno, una de las reflexiones de las primeras fue que los distintos tipos de participación, consultiva, colaborativa, liderada por niños, niñas y adolescentes, aportan en su conjunto al desarrollo de prácticas que fomentan el protagonismo infantil de niños, niñas y adolescentes, digamos. Y que no hay una buena ni una mala y quizás a veces una incluye la otra. Bueno, se torna fundamental documentar experiencias y conocimientos que surjan desde el territorio, o sea, gestión del conocimiento, sistematizar, tomando en cuenta el know-how que se evidencia en las prácticas locales de nuestros proyectos, generar propuestas de participación de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva inclusiva, y acá claramente no hablando solamente de discapacidad, sino de sectores y colectivos que generalmente son los más marginados. Hablamos de comunidad LGBTIQ, de comunidades indígenas, de migrantes, etc. Impulsar procesos pilotos de participación aprendiendo de aciertos y errores. Tener en cuenta que un porcentaje importante de los niños, niñas y adolescentes que participan en nuestros proyectos reconocen que son parte de un proceso con América Solidaria, como que estamos ahí trabajándole fuerte, digamos, al derecho de la información.
Dialogar con respecto a los diversos enfoques de participación y protagonismo infantil, reconociendo tensiones y convergencias para estructurar nuestra propia perspectiva y abordaje como América Solidaria. Y como preguntas o desafíos, tenemos también otro par, y uno es cómo les voluntarios se integran en el trabajo de la comisión, de qué manera podemos hacer la comisión más transversal vinculando adolescentes a la misma, niños, niñas, y cómo fortalecemos como América Solidaria la participación infantil y adolescente en todas las acciones que realizamos y en los territorios en los que trabajamos en conjunto con los socios territoriales, y cómo incorporar a aquellos jóvenes, niños, niñas que no tienen acceso a las tecnologías de la información, como esto, por ejemplo, que estamos haciendo ahora. Esas serían como las reflexiones que nos dejó este ciclo. No sé si hay por ahí alguna que otra, y entonces abrimos ahí el debate. Nada, no hay todavía. Pensé que había. Eso. No sé, Mapita, si quieres agregar otra que se te ocurrió en último momento, o Berito. No, por mi parte no, yo creo que hemos hecho un proceso bastante intenso que no comenzó hace un mes, sino que ya hace casi un año. Creo que es momento de cambiar, de evolucionar, y todo este proceso, este cierre va a permitir también eso, así que yo creo que todo lo que pueda surgir también como reflexión final de este ciclo es bienvenido, así que sin miedo a opinar, reflexionar, ya para poder ir cerrando. Bueno, parece que todo dicho. Estamos entonces. Ok. Chicas, llegamos al final de un entretenido ciclo con muchos invitados. Creo que la sesión de hoy estuvo súper entretenida. Ojalá podamos seguirnos juntando cada cierto tiempo para hablar de participación infantil con nuestros más asiduos acompañantes. Eso, muchísimas gracias por la sesión de hoy y por todo el ciclo. Y con el resto nos veremos la próxima semana. La próxima semana tenemos también un par de conversatorios bien entretenidos. Uno es de un economista, se llama José de Gregorio, chileno, un economista y profesor chileno, y el otro es con la Fundación de Olimpiadas Especiales, que van a hablar precisamente de participación e inclusión. Así que un tema que tiene mucho que ver ahí, los vamos a tener al tanto de lo que pasa la otra semana. Muchos cariños. Bacán. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Un besito. Chao. Chau, chau. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Vamos con muchas tareas. Chau.